10 profecías bíblicas increíbles reveladas. Un viaje transformador hacia el plan sagrado de Dios. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, sucedió que Isaías, hijo de Amós, recibió una palabra del Señor en medio de una nación sumida en la oscuridad. La opresión babilónica acechaba las tierras de Israel y Acaz, rey de Judá, había desviado su mirada hacia las alianzas humanas, olvidando al Dios que había guiado a sus antepasados. Sin embargo, en medio de esta tormenta, el profeta Isaías se retiró a orar en el monte Sión, donde las sombras de la noche cubrían Jerusalén. Con el viento susurrando entre los árboles, Isaías se postró y clamó al Señor, buscando dirección en tiempos de desesperación. Mientras las estrellas parpadeaban en un cielo silencioso, una voz resonó en su corazón, una promesa poderosa. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El eco de estas palabras reverberó en su ser, y Isaías sintió el peso de la responsabilidad caer sobre él como una pesada carga. ¿Cómo podría transmitir esta noticia de esperanza a un pueblo que parecía desprovisto de fe? ¿Cómo podrían estas palabras dar luz en medio de su penumbra? Con el amanecer, salió a las calles de Jerusalén, donde el aire estaba impregnado de lamentos y temor. En la plaza, un grupo de líderes religiosos debatía acaloradamente y Isaías se acercó, su corazón palpitante con fervor. Dios ha prometido una señal, declaró, dejando que su voz se alzara por encima del murmullo del miedo. Sin embargo, la incredulidad los envolvía como una neblina densa. ¿Dónde está la prueba? ¿Acaso no somos incapaces? Resonó la voz de un anciano entre ellos. Isaías se sintió abrumado, su alma luchando contra el escepticismo que lo rodeaba. Pero sabía que su deber era guiar a su pueblo hacia la verdad, hacia la luz de una promesa sagrada. Fue así que decidió emprender su viaje hacia Belén, la ciudad que llevaba el aliento de un futuro prometedor. Atravesó caminos polvorientos, donde los rostros de los aldeanos reflejaban la angustia. Aunque muchos llevaban la carga invisible de la desesperanza, Isaías insistió en recordarles las promesas de restauración de Dios. Al llegar a Belén, el escenario era un eco de la de Jerusalén, donde la angustia abrumaba, pero la esperanza brotaba en algunos corazones. Se unió a un grupo de pastores que al escuchar sus palabras comenzaron a abrirse a la posibilidad de un futuro brillante. Dios no ha abandonado a su pueblo. Un hijo nos es dado, repetía Isaías con fervor, sus palabras tocando las fibras de sus almas. Mientras sus expresiones comenzaban a cambiar de desconfianza a curiosidad, Isaías sintió el poder de la verdad anidarse en su ser. Podía ver un destello de luz en las miradas de aquellos pastores. La opresión cederá, porque la promesa de Emmanuel está en camino, les aseguraba, mientras el eco de su fe reverberaba en el corazón de Belén. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que Isaías compartía aquella poderosa revelación, un atisbo de esperanza comenzó a disipar las sombras que habían ahogado a su pueblo. En su adentro la duda se asentaba, pero una voz divina lo sostenía.
La luz vencerá las tinieblas. Así, el profeta se encontró en el umbral de un nuevo capítulo, donde la esperanza se entrelazaba con su destino. La historia de su pueblo, aún por escribirse, aguardaba un desenlace que desbordaría incluso sus más profundas expectativas. ¿Podría realmente un hijo, un Emanuel, cambiar el rumbo de Israel? La respuesta, sin duda, flotaba en el aire propicio de la profecía. Mientras los pastores comenzaban a murmurar entre ellos, la atmósfera de Belén se llenaba de un nuevo fervor. El eco de las palabras de Isaías resonaba en sus corazones, y el viento, que antes traía susurros de desánimo, ahora se convertía en un mensaje de esperanza. Un joven pastor llamado David, con ojos brillantes de anticipación, se atrevió a preguntar: ¿protegerá Dios a los que han esperado en su promesa? ¿Podemos soñar de nuevo? Isaías, sintiendo el impulso de su fe renovada, respondió: sí, porque el Señor nuestro Dios es fiel en su palabra. Cada profecía se cumplirá, pues su promesa no regresará vacía. El Emanuel será nuestra luz y nuestra salvación. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre Belén, un fenómeno celestial comenzó a manifestarse. Un grupo de ángeles descendió desde las moradas celestiales, iluminando el oscuro firmamento. Sus voces, como un torrente de melodías celestiales, entonaron: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Las estrellas, testigos silenciosos del suceso, parpadeaban con un brillo nuevo, como si celebraran la llegada del Rey prometido. Los pastores, atónitos y reverentes, sintieron cada palabra del canto penetrar sus almas. «¿Qué significa esto?», murmuró una mujer entre ellos, asombrada por la visión. «¿Será este el tiempo que hemos esperado?». Isaías, claramente conmocionado, tomó un momento para meditar. Sabía que estaba en la presencia de lo divino, y su corazón se llenó de una solemnidad renovada. «Esta es la señal que el Señor nos ha dado», pronunció con una voz firme. «Vamos, veamos lo que ha acontecido». Así, guiados por la luz celeste y sus corazones palpitantes, partieron hacia la aldea donde se decía que el Hijo había nacido. Mientras caminaban, Isaías reflexionó sobre la promesa que había recibido en la sombra del monte. Un hijo, un Emanuel, que significaría Dios con nosotros. El destino de Israel dependía de esta esencia divina. Al arribar, encontraron una humilde cueva, donde un niño envuelto en pañales reposaba en un pesebre. María, su madre, le sonrió con la dulzura de quien sabe que lo eterno ha llegado a recibir su forma temporal. Junto a ella, José, su esposo, miraba con orgullo al pequeño, el cumplimiento de siglos de anhelos. Isaías se acercó, sintiendo el peso de su mensaje sobre sus hombros y rindiéndose ante la majestad del momento, se postró. «He venido en nombre del Señor para confirmar su promesa», dijo, y las palabras fluyeron de su corazón como un río de vida. «Este niño es el Salvador, el cumplimiento de las profecías, la luz que brillará en la oscuridad de Israel y de las naciones». Los pastores, llenos de asombro, se unieron a él en alabanza. Sus corazones rebosaban de gratitud y fe, mientras el eco del canto angélico aún resonaba en sus almas. La sombra de la opresión comenzó a disiparse, como el rocío bajo el sol brillante de un nuevo día. Sin embargo, en las lejanas tierras orientales, un rey poderoso, que había visto su propia señal en el cielo, se preparaba para un viaje que cambiaría el curso de la historia. Él también había recibido revelación sobre el nacer del rey de los judíos. Su corazón estaba lleno de ambición, y la llegada de este niño no pasaría desapercibida. La historia de la redención estaba comenzando, con diversas corrientes convergiendo hacia su clímax. ¿Qué haría el rey para preservar su trono ante la llegada del Emmanuel? Las sombras de la historia por venir comenzaban a agolparse en su mente,
mientras las promesas se entrelazaban con los oscuros propósitos de los hombres. Al mismo tiempo, el mensaje de reconciliación continuaba floreciendo en Belén, un pequeño remanso de esperanza. La luz ha venido al mundo, recordó Isaías mientras observaba al niño. Pero aún hay sombras que enfrentar, y el camino hacia la plenitud no será fácil. Así, mientras todos se regocijaban, el profeta entendió que el camino que había sido trazado no solo hablaba de gloria y esperanza, sino también de lucha y redención. En el horizonte eterno, el plan soberano de Dios se alineaba para un enfrentamiento que marcaría el destino de toda la humanidad. Mientras la luz de la cueva brillaba en la oscuridad de la noche, los pastores se acercaban, sus corazones rebosantes de asombro y expectativa. María, viéndolos llegar, comprendió que el relato de la promesa de su hijo se extendía más allá de las fronteras de Belén. La gloria divina había despertado en quienes vivían en el campo, y su eco resonaría por generaciones. Isaías, aún postrado, se levantó al sentir la unidad en el propósito de Dios. Este niño, pronunció con voz clara, es el cumplimiento del pacto hecho a nuestros padres, recordando las palabras del profeta Miqueas que anunciaba, «De ti, Belén, saldrá el que será gobernante en Israel». Miqueas 5:2 sintió que cada letra de las Escrituras cobraba vida. La realidad de la esperanza prometida ya estaba delante de ellos. De pronto, el aire se llenó de un silencio reverente. La noche, que una vez había sido solo un escenario de temores, era ahora un lienzo donde la historia de redención se escribía. Mientras los pastores se maravillaban ante la escena, otros rostros anhelantes empezaron a congregarse en la puerta de la gruta, atraídos por la luz. Sabían que algo extraordinario estaba sucediendo. Uno de los pastores, llamado Eliab, comentó en voz baja, «¿Acaso no hemos deseado ver la salvación del Señor? Esta es la manifestación de sus promesas». Isaías asintió. Las profecías no son meras palabras, son verdad y vida. En este niño reside la salvación no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Lucas 2:30-32. A medida que la noche avanzaba, un susurro de inquietud se deslizó entre los presentes. Mientras celebraban, el rey Herodes, en su palacio distante, se había comenzado a agitar. Los sabios que llegaban de Oriente, guiados por la estrella, habían preguntado, «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?». Su pregunta era una mezcla de curiosidad y temor, ya que el orgullo del rey estaba en juego. Herodes, conocido por su mano dura y por temer a cualquier amenaza a su trono, enviaba a llamar a los sacerdotes y escribas. «¿Dónde nacerá el Cristo?», insistió, con un brillo oscuro en sus ojos. «Porque no permitiré que un niño desafíe mi dominio». Y mientras los pastores compartían la belleza del nacimiento de Jesús, la conspiración del rey contra el niño prometido comenzó a gestarse en las sombras. Isaías, sintiendo el soplo del Espíritu, sabía que la luz de ese nacimiento también traería confrontaciones. Las palabras de la Escritura resonaban en su mente. «He aquí, yo enviaré a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí». Malaquías 3:1. Una paz profunda invadió la cueva, mientras los pastores, llenos de entusiasmo y reverencia, ofrecían sus dádivas al niño. «Gloria a Dios en las alturas», clamaron, y en sus corazones la revelación del cumplimiento de las promesas ancestrales brotaba con poder. Sin embargo, en esa paz crujía la sombra de la adversidad. Los cielos estaban claros, pero el alma de Israel enfrentaba tormentas. Esa noche, un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciéndole, «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto». Mateo 2:13. La huida de la Sagrada Familia comenzaría marcando la historia de la redención con pasos de obediencia y fe. El reino de Dios estaba en marcha,
y las fuerzas de la oscuridad se aglutinaban contra la luz inquebrantable que había nacido. Más que un momento de celebración, la historia estaba en un punto de inflexión. El conflicto estaba en el horizonte y el plan soberano de Dios, aunque cubierto de misterio, comenzaba a revelarse. ¿Qué otros sacrificios y pruebas acompañarían esta luz que había llegado al mundo? Las preguntas flotaban en el aire denso de la noche, mientras el destino de todos aguardaba su cumplimiento divino. Los primeros rayos de la mañana comenzaron a asomar en el horizonte, mientras la Sagrada Familia se preparaba para dejar Belén. María, con el niño Jesús en sus brazos, sentía una mezcla de asombro y temor. La noche, que había sido testigo del nacimiento del Salvador, ahora se envolvía en un silencio tenso. Cada movimiento, cada susurro, parecía resonar en el alma de aquellos que conocían el peso de la promesa divina. José, con el corazón palpitante, se acercó a su esposa. «Debemos partir pronto, María. La advertencia del ángel no puede ser tomada a la ligera». El impulso de proteger a su familia se apoderaba de él, mientras la responsabilidad de su llamado lo guiaba. La obediencia era su única opción, y su fe lo impulsaba hacia la aventura que Dios había trazado desde la eternidad. Mientras partían, el ecosistema familiar de Belén se veía irreparablemente cambiado. Algunos de los pastores, que habían sido testigos de la revelación celestial, los acompañaron hasta las afueras del pueblo, compartiendo su gozo y temor. «Nunca después de esta noche seremos los mismos», decía Eliab, con lágrimas de gratitud en sus ojos. Este es el comienzo de algo mayúsculo, un hilo que tejerá la redención en nuestras vidas. Cada palabra resonaba, y el eco de sus voces se mezclaba con el viento, llevando el mensaje de esperanza más allá de las fronteras de Israel. De repente, un erguido y alarmante grito rompió la calma de la mañana. «El rey Herodes se ha enterado. Sus soldados buscan al niño, clavan los ojos en todo lo que se mueve». La angustia en la voz de un campesino era inconfundible. En ese preciso momento, una sombra oscura cubrió el alma de la tierra, un temor que recordaba a la humanidad que las promesas de Dios siempre vienen acompañadas de resistencia. María, sintiendo la fragilidad de la vida, estrechó más fuerte a su hijo, mientras sus pensamientos eran interrumpidos por Isaías, quien se acercó con una mirada de determinación. La profecía no se detendrá ante la adversidad. Él será la luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2:32. Y así, tomando el camino hacia Egipto, cada paso era una mezcla de miedo y fe. El viaje a través del desierto representaba más que un simple movimiento. Simbolizaba la separación de su hogar y el principio de una historia donde el dolor de la pérdida y la esperanza de la redención eran dos caras de la misma moneda. En el corazón de Egipto, mientras la familia encontraba refugio, las tinieblas del reino de Herodes se intensificaron. Decisiones frías y crueles se tomaban en palacios donde el temor y la codicia reinaban. La noticia de un posible nuevo rey había encendido la furia del tirano, y sus órdenes eran claras. Todo niño menor de 2 años debía ser buscado y eliminado. La opresión que se cernía sobre Belén resonaba en un lamento que llegaría al trono de Dios. Precisamente en este oscuro entramado de circunstancias, el divino plan comenzaba a tomar forma. En medio del desasosiego, José escuchó el toque de un nuevo mensaje en sueños. Un ángel nuevamente aparecía, indicando que era seguro volver, que la muerte del rey Herodes había acercado la redención a su venida. El ciclo de renacimiento estaba preparado. El que fue llamado de Egipto, Oseas 11:1, comenzaría a regresar a su hogar, cumpliendo otra vez las promesas de Dios. Sin embargo, las preguntas seguían flotando. ¿Cómo podría la luz brillar en medio tan oscuro de opresión?
qué sacrificios estarían aún por venir mientras la historia de salvación seguía tejiéndose. Las sombras suscitarían más desafíos en el camino de la redención, un camino que no solo se centraría en un infante, sino que transformaría el destino del mundo entero para siempre. El gran sol de la mañana brillaba ya en Egipto cuando la familia de Nazaret, conducida por la fe y la obediencia, comenzó su travesía de regreso. María, con el niño en sus brazos y su corazón lleno de un amor profundo, miraba hacia el horizonte, donde las tierras de Israel esperaban su retorno, mientras José, fortalecido por la palabra divina, trazaba el camino con determinación. «Mira, María», dijo José, «como los cielos se abren ante nosotros. La voz del ángel ha dirigido nuestros pasos, y aunque cada día ha traído temor y incertidumbre, sabemos que la presencia de Dios acompaña nuestro viaje». En el aire flotaba una mezcla de anhelos y de consultas. Las profecías se deslizaban por las mentes de aquellos que conocían la historia. «¿Cómo será nuestro hogar cuando regresemos?», reflexionaba María en voz alta. La canción de los pastores aún resuena en mi corazón, y aquellas palabras del profeta Simeón resuenan con claridad. Este niño es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Lucas 2:34. ¿Qué levantamientos y caídas está por venir? Cada paso sobre la tierra egipcia la hacía recordar lo que había pasado. El eco de la advertencia de Herodes aún la perseguía. Sombras de temor y ansiedad acompañaban al niño Jesús. Sabían que no solo eran custodios del niño, sino que estaban en medio de un gran plan que abarcaba las edades, un propósito divino más allá de su comprensión. Al llegar a la frontera con Israel, un nuevo temor se palpaba en el ambiente. «Aún existe peligro, José», dijo María al ver la inquietud en su esposo. «Herodes ha muerto, pero su legado de maldad puede sobrevivir en aquellos que le siguen». Con el alma en vilo, José oyó de nuevo el susurro de Dios. «No temas ir a Israel, sigue el camino que he preparado para ustedes». La voz divina llenó su corazón de valor. Aquellos que buscan destruir la esperanza no prevalecerán. Este niño será un gran rey, pero no un rey de este mundo, sino el Rey de Reyes, un Salvador para todos. Así, atravesaron la frontera, y José sintió la tierra de su patria bajo sus pies. Su mente danzaba entre la alegría del regreso y la urgencia de proteger aquel precioso regalo divino. Los caminos de regreso a Nazaret estaban llenos de incertidumbre, pero también de un propósito innegable. Jesús, el ungido, debía crecer y ser edificado en sabiduría y gracia. Mientras cruzaban las pequeñas aldeas, hombres y mujeres murmuraban entre ellos. Algunos expresaban su miedo al relámpago de regalías que anunciaba el regreso de un rey que había sido prometido. Otros, sin saberlo, seguían la línea de la historia desde sus raíces, anhelando la llegada del Mesías al que esperaban por generaciones. En la distancia, Nazaret se perfilaba ante ellos, una aldea insignificante para el mundo, pero esencial para el plan divino. Allí, el Salvador viviría una vida común, gestando en silencio el clima de redención que marcaría al mundo. Pero, ¿cómo podría aquel niño, al que habían visto crecer entre familias y campos, cumplir demandas de la profecía y llevar el peso del mundo? Un susurro divino brillaba en el horizonte del alma de María. Nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Mientras la familia se trasladaba a su hogar, un nuevo misterio emergía. ¿Cómo se manifestará la gloria de Dios a través de nuestras vidas cotidianas?, reflexionó José. Las puertas del futuro se abrirían, y lo que parecían simples días pasarían a ser el lugar donde el cielo y la tierra se tocarían. Así, con cada paso hacia Nazaret, comprendían que su historia de obediencia, miedo y fe era solo el principio de una revelación mucho más vasta.
un plan que aún se desplegaría en la historia, un encuentro de lo divino con lo humano. Pero mientras el destino se desenredaba, una verdad crujía en sus corazones. Dios tiene un propósito en medio del caos. ¿Qué otras sorpresas traería el cielo? Las promesas de Dios nunca seculares se cumplirían de maneras asombrosas, y así la espera comenzó a materializarse en el silencio de su hogar. La llegada a Nazaret fue un momento repleto de emociones. La calidez del hogar familiar contrastaba con el frío de las incertidumbres que habían enfrentado. A medida que se acercaban a la aldea, el sol comenzaba a descender en el cielo, tiñendo las montañas de tonos dorados y púrpuras, un recordatorio de que cada día en la creación traía consigo la renovación de la esperanza. «Este niño», murmuraba María mientras miraba a Jesús, «lleva en su ser el peso de las expectativas de un mundo entero». José, que mantenía su mirada fija en el camino por delante, resonaba con las palabras de su esposa, sintiendo la carga de ser el guardián del destino del Salvador. El tiempo que pasaron en Egipto había sido crucial, pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. Mientras se acomodaban en su hogar, los ecos de la comunidad comenzaron a llenarlo nuevamente. Los vecinos estaban al tanto del regreso de la familia, y sus murmullos se mezclaban con la risa de los niños que jugaban afuera, ignorantes de la magnitud de lo que estaba a punto de suceder en sus vidas. Nazaret, un lugar pequeño, tenía grandes historias por contar, y el niño Jesús sería el protagonista de las más grandiosas. Una noche, mientras se reunían alrededor de la mesa, José sintió en su corazón la urgencia de buscar la guía del Señor. «Dios ha estado presente en cada paso que hemos dado», dijo, «y debemos orar para que Él nos muestre el camino a seguir mientras criamos a su hijo». María asintió, sabiendo que cada decisión que tomaran tendría repercusiones eternas. Se unieron en un ferviente clamor a Dios, pidiendo protección, sabiduría y revelación. La respuesta no tardó en llegar. Un mensajero del cielo volvió a visitar a José en sueños, trayendo consigo más instrucciones divinas. «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto», le ordenó el ángel. Herodes busca al niño para destruirlo. Despertando con una mezcla de terror y determinación, José no perdió tiempo. «María, hemos sido llamados de nuevo a la acción. Debemos ir a Egipto una vez más», explicó con urgencia. María, con un corazón lleno de fe, comprendió que su vida estaba atada a un propósito divino superior a su propia existencia. Al amanecer, partieron nuevamente, dejando atrás las memorias de su retorno anticipado a Nazaret. La ciudad, que había comenzado a aceptar su familia, ahora se convertía en un testigo silencioso de la continua intervención de Dios. El cumplimiento de las profecías se gestaba en los movimientos de los corazones y de las naciones. Mientras cruzaban el camino hacia Egipto, María miró a Jesús, quien dormía en sus brazos. «¿Qué secretos guarda este niño?», se preguntaba a sí misma. «¿Qué manifestaciones de gloria vienen junto con su vida?». José, sintiendo la carga que llevaban, recordó las palabras que le habían dado consuelo. «Él será el gran rey, su reino será eterno». El destino estaba trazado, pero la incertidumbre de lo que se vendría les llenaba de temor. Los ecos de la angustia que había perseguido a la familia aún resonaban. Sin embargo, eran también conscientes de que su viaje estaba insertado en las Escrituras, donde se profetizaba que de Egipto he llamado a mi hijo. Oseas 11:1. Era un plan de salvación y protección que se desplegaría a través del tiempo. La visión de un futuro incierto danzaba en sus corazones, una realidad a la espera de ser cumplida. A medida que avanzaban, la presencia divina se hacía palpable, recordándoles que cada paso era parte de una tarea mucho más grande que ellos mismos. Y así, con el eco de la voz de Dios como su guía, la familia de Nazaret continuó su viaje.
En su interior sabían que la historia de Jesús apenas comenzaba, y lo que les esperaba era desconocido, pero espléndido. Mientras los caminos del desierto se extendían frente a ellos, una verdad tomó forma en sus corazones: lo que Dios ha prometido, lo hará. El tiempo revelaría grandemente el plan soberano de Dios. Una promesa sellada en sus corazones comenzaba a tomar vida, y la historia de la humanidad estaba a punto de escribir un nuevo capítulo en la redención. A medida que la familia de Nazaret avanzaba por el desierto, el calor del sol se intensificaba y muchas dudas inundaban sus pensamientos. José conducía a su esposa y al pequeño Jesús con un sentido renovado de urgencia, su fe templada por cada paso que daban, pero también marcada por un profundo temor por la vida de su hijo. Cuando finalmente llegaron a Egipto, se encontraron con la vasta extensión de tierras extrañas, recordatorios de la historia de su pueblo que había sido cautivo allí. Sin embargo, ahora se hallaban ellos mismos en un exilio guiado por la mano de Dios. Durante los días que siguieron, se asentaron en una pequeña aldea donde la familia encontró la paz que tanto había anhelado. Allí, José trabajó para proveer y María cuidaba de su hijo, enseñándole y adorando a Jehová en la intimidad de su hogar. Pero la calma superficial escondía un oleaje de presagios. Eran tiempos en que los pensamientos sobre el futuro se convertían en un eco constante de intercesiones. El clamor por entender el propósito divino seguía creciendo en el corazón de María. ¿Cuándo volveremos a casa, José?, preguntó una noche mientras miraban las estrellas titilantes sobre ellos. Era un signo y un consuelo, recordándole la promesa del cielo. José respondió con la familiaridad que la sostenía: Dios está en control. Si estamos aquí, es por un propósito. Aguardemos su dirección y en su tiempo volveremos a nuestro hogar. Las noches eran largas y a menudo llenas de sueños inquietos. En uno de esos momentos, José tuvo un nuevo encuentro con el ángel del Señor. José, ve y dile a María que el tiempo de regresar ha llegado, le dijo la voz celestial, pero había un giro en la instrucción. Sin embargo, no regreses a Judea donde todavía reina el peligro. El corazón de José se llenó de asombro, pero también de obediencia. La revelación divina le mostró que el movimiento del cielo dependía de una obediencia sincera a lo que Dios le dictaba. Mientras tanto, María cuidaba del niño, y cada gesto suyo parecía estar impregnado de anticipación. Ella a menudo reflexionaba sobre las palabras que había recibido del ángel, el momento en que se le anunció su concepción. Este niño será llamado Hijo del Altísimo. Resonaban en su cabeza como un eco de promesas antiguas alimentadas por la historia de su pueblo. ¿Cómo será eso, Señor? Lloraba a solas, preguntando por vislumbres del futuro. En tiempos de desasosiego, la palabra de Dios se manifestaba en ella, llamándola a la fe en la grandeza de su llamado. Con el tiempo, cuando el peligro se disipó, la familia emprendió el viaje de regreso a la tierra prometida. Pasaron por el sendero que años atrás los había llevado a Egipto, allí donde la vida del niño Jesús había sido amenazada. Pero esta vez sus corazones palpitaban con una mezcla de temor y alegría. Cada paso hacia adelante en la senda trazada por el Todopoderoso se cargaba de un aire sagrado y expectante. Sin embargo, mientras cruzaban hacia Nazaret, la sombra de la maldad seguía fluyendo en el aire. Era un recordatorio de que la oscuridad nunca se aleja del camino de la luz. ¿Y si Herodes o alguien como él vuelve a buscar al niño?, manifestó María, su voz un hilo de inquietud. No temeremos a la oscuridad, respondió José con convicción renovada. Nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo. Él es nuestro guardián. En sus corazones, el destino de Jesús ya estaba entrelazándose con el futuro de toda la humanidad. El regreso
no era solo un retorno físico, sino un cumplimiento de la promesa, de la que se había hablado desde los días de Abraham, y se había proclamado a través de los profetas. La familia continuó su viaje, el aire lleno de posibilidades, sabiendo que el tiempo de la revelación se acercaba. Ellos eran parte de un relato más grande, uno diseñado por el propio Dios, y lo que se avecinaba sería trascendente, transformador. ¿Qué nuevos secretos, oh Dios, revelará este niño al mundo?, se preguntaban, sopesando la majestuosidad del plan divino. La promesa del Señor se sentía cada vez más cercana, y criaturas del cielo estaban atentas, esperando la realización de las Escrituras. Mientras se adentraban en un nuevo capítulo de sus vidas, esperaban ansiosos el momento en que la gloria de Dios sería revelada en la luz del mundo. Cuando José y María finalmente llegaron a Nazaret, la tarde cubría la aldea con un manto de sombra benigna. Había en el aire un susurro de esperanza, sin embargo, las inquietudes de sus corazones no cedían. El niño Jesús, con su pureza y la sabiduría que aún no había manifestado, corría a su alrededor. María lo observaba en silencio. Cada movimiento del pequeño era un recordatorio de la responsabilidad que Dios había depositado en sus manos. María sentía una mezcla de alegría y preocupación. «¿Has visto cómo juega con los otros niños, José?», decía a menudo. «Él es un regalo de Dios, pero su vida está destinada a mucho más que esto. Cada rayo de luz parece resplandecer con significado. ¿Qué será de él, en verdad?». «Su vida será una promesa cumplida, mi amor», respondía José, firme en su fe. «Y ese propósito se extenderá más allá de lo que puedes imaginar. Cada día será un paso hacia su misión, y nosotros seremos sus cuidadosos guías». Los días pasaron, y mientras Jesús crecía, comenzaron a surgir situaciones que llenaban a la familia de asombro. Su entendimiento era mayor al de otros niños de su edad. Las preguntas que formulaba estaban cargadas de profundidad, y la forma en que hablaba de la Torá y de la voluntad de Dios dejaba entrever un brillo más allá de lo ordinario. Los corazones de sus padres se llenaban de admiración, pero también de un temor reverente, preguntándose cuán lejos podría llegar el propósito divino. Una noche, mientras la luna llena bañaba la morada con una luz diáfana, un desconocido llegó a la puerta de su hogar. Era un anciano, con ojos llenos de sabiduría y un aire de solemnidad. «He venido guiado por la luz del Espíritu», dijo con voz temblorosa. «He sido llamado a proclamar la llegada del que será luz para las naciones». José y María se miraron con asombro. Podría ser que una vez más Dios estaba revelando planes a través de profetas. El anciano les contaba de la profecía de Isaías. «El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz». Su voz era como un eco sagrado penetrando el alma de esos padres. «Este niño», prosiguió, «será el Mesías, el Salvador de muchos». Lágrimas brotaron de los ojos de María, sabiendo que las palabras del anciano resonaban con las promesas que había atesorado en su corazón. Esa noche fue como si el cielo abriera una ventana a su vida, vislumbrar el significado profundo de su llamado. Con el tiempo, rumores se comenzaron a esparcir sobre un nuevo maestro en la región. Los corazones de muchos se sentían atraídos. José y María estaban conscientes que el tiempo de la revelación se acercaba y comprendían que su papel era vital en el desarrollo del plan divino. Las preparaciones para presentar al niño Jesús en el templo estaban ya en marcha. Era un Clemencia que hablaba de tradiciones y de ley. En su espíritu, María experimentaba una creciente convicción, un llamado a reconocer que el niño no solo era su hijo, sino también el cumplimiento de las Escrituras. Sabía que vendría un tiempo en que el legado de su hijo transformaría el mundo, sabiendo que no solo sería su Salvador, sino el Salvador de muchos. Mientras aguardaban la llegada del alarmante evento en el templo,
El eco de la voz del anciano resonaba en sus corazones. El Señor está haciendo algo nuevo, y su gloria se levantará sobre ti. Cada paso hacia el templo no era solo un acto de obediencia a la ley, sino una marcha hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué nuevos caminos abrirá Dios para nosotros?, pensaba María, sintiendo en su interior que había más por venir. La historia de su pequeño estaba tejida en un tapiz de eventos aún no revelados. Pronto, el universo conocería el verdadero propósito del niño, la luz que iluminaría incluso las tinieblas más densas. El tiempo de la revelación aparecería como un relámpago en el cielo. Dios mismo estaba en movimiento. Pronto el mundo descubriría el significado profundo de la encarnación, y el propósito redentor del Mesías sería revelado en su totalidad. Mientras el silencio de la noche caía sobre Nazaret, las promesas se sentían más cerca, preparándose para ser manifestadas en la plenitud de su tiempo. Mientras el sol se asomaba por el horizonte, llenando Nazaret de tonos dorados, María sintió que la ansiedad se erguía en su pecho. La presentación del niño en el templo estaba a la vuelta de la esquina, y con ello un destino que resonaba más allá de lo inmediato. José se percató de su tensión y con dulzura tomó su mano. «Confía en el plan, mi amada», susurró, tratando de infundir calma en su corazón. A medida que se acercaban al templo, la multitud crecía. Familias venían de lejos, ansiosas por cumplir con la ley de Moisés. El bullicio de las charlas y el sonido de los pasos se mezclaban, creando una sinfonía de esperanza y expectativa. Se podían ver niños correteando, ajenos a la magnitud del evento que estaba por llevarse a cabo. Un viento suave acariciaba el rostro de María, y en medio de la algarabía sintió que el tiempo se detenía. Por un instante se perdió en las palabras de Isaías que resonaban en su mente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Era un regalo, pero también un desafío, un eco de su misión divina. Entraron al templo, un lugar de oración y sacrificio. El aire cargaba el aroma del incienso que ascendía como oración hacia lo alto. En su interior, una anciana llamada Ana, conocida como profetisa, se acercó. Sus ojos, llenos de años y sabiduría, se posaron en Jesús. «Este niño», proclamó con voz temblorosa, «es el que traerá redención a Jerusalén». Las palabras caían como gotas de rocío sobre el alma de María, al recordarle que su hijo tenía un propósito mucho mayor del que jamás había imaginado. A un lado, Simeón, un hombre justo y devoto, tomó a Jesús en sus brazos y dio gracias a Dios, exclamando: «Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación». Las lágrimas brotaron de los ojos de María al escuchar la proclamación de Simeón. Allí estaba la promesa viviente, el cumplimiento de la esperanza de tantos. La anticipación se volvía palpable. Sin embargo, la luz de aquella revelación traía consigo sombras. «Este niño será puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel», añadió Simeón mirando a los ojos de María, como si pudiera ver las profundidades de su angustia. «Y una espada traspasará tu propia alma». Las palabras sonaron como un eco sombrío, revelando el dolor que vendría, un recordatorio de que en el camino de la redención había sacrificio. María se sintió abrumada. Aunque los cumplimientos de la profecía eran bellos y estimulantes, también venían con un precio que tendría que afrontar. El horizonte se tornó en una mezcla de gozo y tristeza, el destino de su hijo marcando el camino de su propio corazón. ¿Cómo podrían tan grandes cosas venir de tan pequeño?, se preguntaba, cuando la certeza de lo que significaría realmente la vida de Jesús comenzó a aflorar en su mente. La historia del niño, que jugaría entre los demás, se desvanecía.
cediendo paso a una realidad más intensa y oscura. La vida de su hijo era un llamado a la redención, no solo para su pueblo, sino para el mundo entero. Como si un velo se levantara, una nueva comprensión cayó sobre María. Jesús no solo sería su hijo, él era el cumplimiento del plan soberano de Dios, un plan que no solo incluía a su familia, sino que abarcaría generaciones venideras. Todo lo que María había sentido, cada revelación que había recibido, ahora tomaba forma y sentido. De repente entendió que la revolución del reino de Dios comenzaba desde aquel templo y en el corazón del ser humano. La vida de su hijo sería un faro en la oscuridad, atrayendo a los perdidos hacia la luz. Mientras abandonaban el templo, el aire vibraba con el peso de la profecía, y María se prometió cuidar de esa luz, pues, aunque la travesía se tornaría desafiante, confiaba en que Dios guiaba cada paso. ¿Qué gran revelación nos espera en el camino?, se cuestionaba María, sintiendo en su espíritu una mezcla de expectativa y temor. Y así, el misterio de lo que vendría en los años siguientes flotaba en el aire, como un susurro divino, preparando el escenario para la llegada del Redentor. Era un momento de gracia y asombro, pero también de profundidad en el propósito divino. Era el preludio a una transformación que cruzaría fronteras y corazones y que culminaría en la cruz. Mientras los pasos resonaban, el eco de la historia aún no contada crecía, y el cielo parecía inclinarse un poco más cerca, aguardando la siguiente revelación de Dios. Mientras avanzaban hacia su hogar en Nazaret, una sensación eléctrica recorría el ambiente, como si toda la creación estuviera expectante por lo que estaba por desvelarse. María había llevado consigo la emoción de la revelación en el templo, pero también el peso de la profecía que habita en su pecho. Un camino de luz y sombras nos aguarda a Jesús, pensó mientras sostenía tiernamente la mano del niño, sintiendo que su futuro se desarrollaba ante ella y que su destino se entrelazaba con el mundo entero. Los días posteriores transcurrieron en tranquilidad aparente. José laboraba con dedicación en su oficio de carpintero, transformando la madera en muebles que a menudo decoraban las casas de los habitantes de Nazaret. Pero en el corazón de María, el clamor de la profecía resonaba con cada acción que realizaba. Las palabras de Simeón se repetían en su mente, recordándole que su hijo no solo traería luz, sino que también sería un signo de oposición, un desafío que confrontaría la oscuridad de muchos corazones. Una tarde, mientras Jesús jugaba con otros niños en el campo, María se detuvo a observarlo. Su risa alegre llenaba el aire, reflejando inocencia y pureza. Sin embargo, las verdades que había aprendido la mantenían alerta. Este niño, pensaba, llevaba en su ser una misión que cambiaría todas las generaciones. Pero el tiempo en Nazaret no sería solo un remanso de alegría. Los rumores sobre el pequeño maestro comenzaron a esparcirse, primero en susurros, luego como un río caudaloso. Algunos veían en Jesús la esperanza prometida, mientras que otros lo consideraban un usurpador, una amenaza a las tradiciones que habían sostenido a Israel por generaciones. El antiguo espíritu de Herodes, aunque fuera de escena, parecía renacer en los corazones de aquellos que no comprendían el propósito divino. Un día, mientras María se encontraba en casa, un grupo de líderes religiosos llegó a su puerta. Su mirada era inquisitiva, y en sus rostros se reflejaba la mezcla de temor y desconfianza. ¿Cómo puede un niño crecido en estas humildes viviendas, sin educación formal, ser la luz que nos fue prometida?, preguntó uno de ellos con desdén. María, comprendiendo que se encontraba ante la oportunidad de hablar por su hijo, respondió con serenidad: Mi hijo Jesús es un don de Dios, y su vida misma habla más que cualquier enseñanza. Aún es pequeño, pero en él se manifiesta una sabiduría que supera el entendimiento humano.
Los líderes escucharon, pero la incredulidad aún los mantenía firmes. ¿Qué muestras de poder realizará este niño cuando los cielos se abran sobre su ministerio?, cuestionó otro. María quedó en silencio, sintiendo el remolino de emociones, sabiendo que el tiempo pronto revelaría su verdad. «Aún hay mucho por venir, la historia no acaba aquí», murmuró en su corazón. Así pasaron los años, y Jesús, en su crecimiento, iba desvelando su naturaleza divina. Un día, cuando llegó a la edad de 12 años, la familia emprendió el viaje a Jerusalén para celebrar la Pascua. María sentía una mezcla de ansiedad y fe mientras la multitud se reunía. Era un tiempo sagrado, y el corazón de su hijo empezaba a alinearse con su misión eterna. Durante el festival, tras la celebración, se percataron que Jesús no estaba entre ellos. Con temor, regresaron a Jerusalén, buscando en cada rincón. Finalmente, después de 3 días de búsqueda, lo encontraron en el templo, rodeado de maestros, discutiendo y compartiendo entendimiento que desafiaba las expectativas de todos los presentes. «¿Por qué nos has hecho esto?», le preguntó María, con la súplica que brotaba de su corazón. «Padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿No sabían que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar?», respondió Jesús, y su voz era como un eco de lo que María había sentido desde el momento de su concepción. Era el primer destello de su ministerio que comenzaba a manifestarse. María comprendió que había más en su hijo de lo que la infancia podía revelar. Al regresar a casa, los días fueron un entrelazamiento de revelaciones cotidianas y la expectativa de un futuro glorioso. Sus corazones ardían, los recuerdos del nacimiento y de las promesas seguían en su ser. Sin embargo, el desafío se hacía evidente. El camino hacia la cruz se disponía ante ellos, una sombra que empezaba a cobrar forma, oscureciendo el futuro de luz que tenían previsto. A medida que pasaban los años, la oposición comenzaría a surgir. En Nazaret, el eco de las palabras de la profecía se repetiría y resonaría a través de cada momento. «¿Qué precio nos costará esta luz?», se preguntaba María, ahora hermana de la esperanza, mientras contemplaba a su hijo y el misterio de su divinidad. En un rincón del universo, las fuerzas del mal se agrupaban, y el cielo, testigo silencioso, aguardaba la revelación final. Con la palabra de Dios empoderando sus corazones, María y José sabían que había llegado el momento de enfrentarse a las sombras que amenazaban la luz del mundo. ¿Cómo se desataría el plan soberano de Dios en este barro del mundo? El cimiento de la esperanza iba a enfrentar la más grande prueba, mientras el tiempo de la revelación divina cada vez se hacía más próximo.